tardes compañero y profesor. Mi nombre es James Andrés Castañeda Jiménez y en compañía de Karen Dayana Betancourt, Denis Rolando Monroy, Lillanira Sánchez y Alejandro Peña vamos a hablarles sobre el capítulo número 3 que corresponde a trabajo alineado y mercancía. Para eso es importante decir que para la superación de la alineación es vital que el hombre supere de manera consciente las condiciones de su labor. En pocas palabras, que en el resultado no haya una contrariedad entre el trabajo del empleado o del hombre con su naturaleza humana. Es decir, que el hombre pueda convivir de manera armónica con su naturaleza y sus semejantes de forma auténtica y pues especialmente humana. Es importante decir que el trabajo es una actividad vital para el hombre, pero como se dice en el texto, que el trabajo sea vida más no un medio para vivir, ya que es aquí donde se vuelve un medio degradado para vivir, y es aquí también donde el trabajo alineado es un hecho que se convierte en mercancía que se puede comprar y vender. Una posición entre trabajo alineado y las relaciones humanas es el dinero, ya que el dinero es la mercancía misma, ya que muchos aceptan esta deformación de conciencia de las que somos víctimas, ya que aceptamos que las relaciones humanas sean mantenidas por cosas. Un ejemplo de esto, si yo tengo dinero, puedo comprar amigos, tengo amistad, tengo amor, tengo todo lo que yo quiera. Y si no lo tengo, pues debo sufrir, debo estar solo, no puedo estar acompañado. Los dejo con mis compañeros. La alienación laboral tiene su origen en los escritos del filósofo alemán Karl Marx. Él lo entendía como el resultado de una contradicción entre el trabajo de un empleado y su propia naturaleza humana. La filosofía idealista alemana entiende la alienación como el alejamiento del individuo de sí mismo. Más concretamente, Marx dibuja la alienación laboral como un conjunto de disfunciones generadas en el individuo por la mencionada fricción de su condición humana en contra de la estructura propuesta por la sociedad capitalista de la época. El individuo, ante un capitalismo deshumanizado, pierde el control sobre el producto y el proceso de producción, así como su capacidad para expresarse en el trabajo, teniendo como resultado que el trabajador no encuentre significado a sus labores y presentando síntomas de desorientación, incapacidad o impotencia, así como de futilidad y aislamiento. Recientemente se han establecido posibles lazos entre la alienación laboral y el síndrome de burnout, pero este síndrome presenta su origen en múltiples causas y sus consecuencias no necesariamente son de conducta. La superación del trabajo como enajenación. La enajenación existe cuando el trabajador no ve en esta labor su propia realización ni el producto de su propia creación. Esta implica otra forma de sociedad. El ser humano tiene rasgos que lo constituyen, es decir, que tiene una naturaleza y si se desarrolla lo suficientemente hará que alcance el máximo nivel de humanidad. El ser humano realiza actividades, pero a fin de cuentas no se identifica en todo ello, ya que consciente e inconscientemente le otorga poder a todas esas cosas, el cual considera una situación como normal. Sin duda alguna no mira que goza de la naturaleza, una virtud que desarrolla conocimiento y saber por qué y para qué se halla en el mundo. Marx planteaba la emancipación de los trabajadores, ya que esta también era un principio para emancipar a los hombres, la cual coincidía con las posibilidades del hombre de emancipar el trabajo exigido por la necesidad de sobrevivir, el cual obra desde que el hombre tiene que someterse y así poder sacar algo de la tierra para poder alimentarse. La base de la alienación del trabajo toma forma social durante el capitalismo. Es la división del trabajo impuesta por la precariedad del desarrollo de las fuerzas productivas. Se considera al trabajo, su producto y su actividad
como algo ajeno a la naturaleza del trabajador. Esta era la característica de las sociedades más antiguas, de lo cual se mencionaba como el comunismo primitivo. Todo funcionaba de una manera igualitaria en la producción. Esta era un universo de precariedad en el cual el hombre estaba más próximo al animal. No es el mismo universo, sino el antípoda del actual resultado de un trabajo acumulado de generación y del desarrollo histórico de la sociedad moderna. La humanidad podría convertirse toda en una suerte de gran intelectual que puede tomar distancia del proceso productivo, porque la tarea de muchos hombres las harían las máquinas, los robots y los monstruos mecánicos, porque las máquinas aumentan la productividad del trabajo, la cual permitiría al hombre elevarse a una sociedad hasta cierto punto. Es incompatible con el trabajo asalariado por la sencilla razón de que si el hombre no trabaja, está condenado a la miseria. Mi nombre es Karen y voy a hablar acerca de la página 65, la cual nos menciona que la actividad productiva que realiza el trabajador es esencial para la demostración del potencial humano, siendo creativo para transformar la realidad para satisfacer las necesidades, aplicando la inteligencia y habilidades necesarias para crear o mejorar los procesos que existan. El invento del avión, que parecía una fantasía para el ser humano y que hoy en día es una realidad y es un nuevo medio de transporte capaz de unir largas distancias. Pero la condición de crecimiento de nuestra humanidad es que el trabajador realmente use el producto de su trabajo, es decir, que lo producido tenga un valor de uso para el propio trabajador y se pueda apropiar del producto de su trabajo de tal manera que aquello que haya creado debe retornar nuevamente al sujeto para poder hacerle obtener nuevas habilidades y crecimiento personal. Pero el sistema capitalista rompe esa conexión entre el trabajo humano, el trabajador y el producto. Es decir, que el capitalismo impide que el trabajador se apropie del producto de su trabajo y con ello le está impidiendo además el desarrollo del potencial humano. Marx lo explica de la siguiente manera: el sistema capitalista, los propietarios y dueños de la producción compran de sus asalariados por medio de un salario establecido, dándole derecho como fuerza de trabajo a esa actividad productiva de cada trabajador contratado. Es decir, que el trabajador vende como si fuera una mercancía más su fuerza de trabajo, su inteligencia creadora y además la necesidad de la realidad como sociedad productiva, y está siendo intercambiado por un salario básicamente. Que ocurre además que el salario que paga el capitalista al trabajador se hace con carácter previo a la actividad productiva, es decir, yo te doy una cantidad que me da derecho a utilizarte como fuerza de trabajo durante ciertas horas para producir algo que ya no va a ser parte de su propiedad, va a ser parte de propiedad del capitalista, y es allí donde el trabajo se vuelve una mercancía, siendo un recurso de producción más, de tal manera que ya se ha pagado a través de un salario. Y todo lo que ese trabajo sea importante para un ámbito en específico, siendo el valor añadido o llamado la plusvalía que genera que el trabajo del trabajador queda totalmente para el capitalista, porque previamente se vuelve una fuerza de trabajo a través de un intercambio económico por un salario, que en opinión de Marx es un mal negocio para el trabajador, porque está vendiendo algo cualitativo, contribuyendo a crear algo nuevo, agregando un valor añadido y dando el mayor beneficio al capitalista, lo cual le impide que el trabajador se apropie de su trabajo. ¿Qué entendemos por mercancía? Bueno, les voy a explicar y les voy a dar un significado mucho más preciso.
Este término es definido como cualquier objeto que puede ser intercambiado o comercializado en el mercado. Es caracterizado por satisfacer las necesidades del cliente, sociedad o consumidor. ¿Qué se le ocurre al escuchar la palabra mercancía? Bueno, en palabras más coloquiales, nos referimos a objeto de trato o venta. Son bienes económicos susceptibles de compra o venta. Para entender este término, la mercancía implica un costo o un trabajo. Por lo tanto, se origina en la producción y luego se refleja en la circulación. El progreso del ser humano y la globalización ha generado en el mundo un método de producción masiva donde todo está regido por la oferta y la demanda. No son completamente libres y dependen de las condiciones objetivas del mundo social y natural. Desde el principio, antes que aparecieran las máquinas, todo alrededor tenía valor. Por ese valor era para sobrevivir y dar sustento a las civilizaciones en el mundo para su dominio territorial y crecimiento. Desde el momento que las cosas con valor se volvieran intercambiables por monedas, entran en un escalafón del valor dependiendo de su utilidad y valorizaron las cosas creando los mercados antes prácticas realizadas en los campamentos para suplir las necesidades básicas. Así que la teoría del valor del trabajo de Karl Marx postula lo que da valor a una mercancía. Es central, pero no exclusivamente, el tiempo de trabajo socialmente necesario para fabricarlo. En resumen, lo que genera riqueza no es el capital, sino el trabajo. Los contratos de trabajo la mayoría de las veces no están establecidamente iguales a las condiciones. Por eso es importante reflexionar y qué es valioso y qué no lo es, y qué prioridades pueden establecerse cuando hay valores en conflicto. Buenas tardes, compañero y profesor. A continuación veremos una actividad de aprendizaje que nos ayudará a afianzar los conocimientos sobre la exposición del capítulo 3 sobre trabajo alineado y mercancía. Pregunta horizontal. ¿El tiempo de trabajo debe dejar de ser la medida de la? Para esa pregunta, la respuesta es riqueza. La circulación de mercancía creará una sociedad donde todo se mercantiliza, por lo que el trabajo se convertirá. En mercancía. ¿Es una realidad puramente social? Es el valor de cambio. ¿Es la conjunción y el cambio en todas las cualidades humanas? Es el dinero. Pregunta vertical. ¿La animalidad del trabajo asalariado se puede comprender mejor si no se está preso al concepto de que el trabajo? Debe emancipar. ¿Qué puede separar al hombre de la producción? La ciencia. La capacidad de trabajo se puede. Vender. El trabajo no debe ser un medio para. Vivir. Listo, compañero y profesor. Estos son algunos conceptos claves sobre el trabajo alineado y mercancía.